Artigas del hombre a la construcción del prócer. Alejandro Jiménez Rodríguez es profesor de Historia, egresado del IPA, historiador, comunicador y gestor cultural y privado. Fue asesor en el Museo Histórico Nacional, coordinador del Museo del Ministerio de Educación y Cultura, asesor cultural también del Ministerio de Turismo y hoy es asesor en el programa Rutas Culturales de la Dirección Nacional de Cultura. Integró la Comisión Interministerial de Apoyo al Tango y al Candombe. Posee una columna radial en Universal 970 AM sobre temas históricos, además de difundirlos en radio, TV, prensa escrita y digital. Tiene 12 libros escritos y ha participado en diversas publicaciones y congresos sobre temas históricos y patrimoniales. Su último libro, editado recientemente, Breve Historia de Montevideo, está a disposición de ustedes en el día de hoy. Y bueno, y sin más preámbulos, tienes la palabra. Bueno, profesor. Muchas gracias. Bueno, el libro se editó por parte de Ediciones El Garión y es un libro que habla sobre Montevideo, ¿no? En estos tan polémicos 300 años, ¿no? Que evidentemente no es el tema de hoy, pero algún día lo hablamos. Pero en el libro igual hay respuestas con respecto, ¿se acuerdan? A aquella polémica de enero que se planteó. Pero sí hablando un poco también de la relación de Artigas con Montevideo. Hay un capítulo que habla de Artigas como un montevideano de tierra adentro. O sea, Artigas en estos días, ustedes seguramente se enteraron por la prensa que se reabrió la casa no es la casa tampoco, es el solar, en donde cuando llegaron los Artigas a Montevideo, eran parte de ese contingente fundador, llegan desde Buenos Aires. Las 34 personas que llegan eran Artigas, había Carrasco también, que estaban emparentados entre sí. Allí vamos a ver que es de las familias que llegan desde Buenos Aires y que a su vez habían llegado desde Zaragoza, desde la Puebla de Bartón, que es el pueblo en donde aún existe, de donde salieron los Artigas. Su abuelo Martín fue uno de los primeros cabildantes, ¿no? Porque el proceso de fundación de la ciudad empieza cuando se desalojan los portugueses hacia fines de 1723, habían invadido, luego enero del 24. Estas fechas están al pie del monumento a Zavala, allí en la plaza Zavala precisamente. Y luego, por supuesto, todo el proceso que significó, como decía el rey Felipe V, la llegada de los... fundamentalmente evitar la llegada de nuevamente los portugueses, poblar y fortificar, ¿no? Y ahí había habido obviamente un proceso en el cual Zavala, vasco de origen, no había querido, yo en el libro lo explico también, se había mostrado reticente en fundar un centro poblado. Hoy me entrevistó Canal 12 de mañana por el libro, en el Mirador, que hace un estudio bárbaro, y yo lo primero que le dije a la periodista, digo, mira, vamos a hacer un juego de imaginaciones y hacer de cuenta que por inteligencia artificial toda la bahía que estamos viendo desde acá no había nada. O sea, era muy atractivo, o sea, esta bahía, ¿no? Que ya lo había dicho Hernandarias, el que introdujo la ganadería, había dicho a principios del siglo XVII que era importante poblar, ¿sí? En ese lugar en donde la expedición de Magallanes había establecido aquello de Montes Videeu, o esa es una de las teorías, no es la más aceptada, sino la de Montes Sexto, este a oeste, no como nombre.
O sea que los Artigas están íntimamente ligados a la fundación de Montevideo. Porque después también su padre fue cabildante. Aclarar que el 1 de enero de 1730 se termina el proceso fundacional. Pero antes, el 24 de diciembre del 26, por eso algunos hablaban de esa fecha, es cuando Pedro de Villán va a repartir los solares, ¿no? Porque había que, de alguna manera, atraer a la gente, darle beneficios, ¿no? Y uno de los atractivos era, se le daba un solar en la ciudad. Domingo Petrarca, que era el urbanista que diseña las fortificaciones, pero también diseña el amanzanamiento de las calles, o sea, lo que eran las distintas manzanas de la ciudad, y se va a establecer un solar en la ciudad, en lo que luego va a ser la calle San Luis, que es Cerrito, y San Benito, que es Colón, ¿no? Y allí se establece ese primer lugar de los Artigas. Después se le va a dar una chacra a las afueras y una estancia más afuera de la ciudad, ¿no? Que fue la azotea de Artigas, allí en el Sauce, que quedan todavía restos, y también tuvieron posesiones en Casupá, en donde, allí en la campaña, donde Artigas va a un poco tomar el gusto por la vida más en campaña que en la ciudad, por más que hay evidencias de que es montevideano. Yo creo que un gran error genera, hay una gran confusión en celebrar todo el 19 de junio en el Sauce. Yo no entiendo mucho, porque está claro de que Artigas está anotado incluso en la catedral, registrado allí, porque se acuerdan que en aquella época los que nacían no había registro civil, entonces se hacía en la catedral. Y por supuesto que también luego, a los 8 o 9 años, es que deja Montevideo. Él había estudiado en el Colegio San Bernardo de los Padres Franciscanos, allí donde está hoy el Banco República, esa manzana que es Piedras, Zavala, Cerrito y Solís, creo que sí. Y allí era el convento, y allí estudió primeras letras, que lo llamaban las primeras letras, álgebra, estudiaba también latín, porque en esa época no era el inglés, era el latín, y estudió también el catecismo, por supuesto, pero muy tempranamente se va, 8 o 9 años, se va de Montevideo hacia la campaña, y allí es que adquiere ya otro tipo de formación. Tengan en cuenta también de que en aquel momento había las escuelas que había en Montevideo eran escuelas católicas. Estaba esa, y estaba la de los jesuitas, que era donde hoy está el Ministerio de Transporte de las Públicas, ahí frente a la Plaza Matriz. Pero no había una organización o una institucionalidad de la educación, no había una NEP. Pero además es muy interesante ver cómo, por ejemplo, quien habilitaba a los maestros era el cabildo. O sea, el cabildo decía quién sí, quién no. Le tomaba una prueba, obviamente, que todo muy rudimentario. La hija de Zavala, Clara Zavala, fue una de las primeras maestras que tuvo un colegio privado. Y bueno, por eso Artigas es un integrante de las familias fundadoras, y por supuesto que adquiere esa familia en Montevideo eso que se le llamaba ser hijos de algo, o hidalgo, o ser poder llamado don, ¿no? Y por otro lado también ser considerado alguien que tener tierras era muy importante, acceder a ese tipo de posesiones, lo que significaba a su vez también
estar en un sector social en el cual nunca iban a estar en España, ¿no? Donde había nobleza todavía, ¿no? Había un sistema de, por ejemplo, de mayorazgo, o sea, heredaba solo el mayor, ¿no? De los hijos. Entonces, yo creo que ahí es muy importante esa llegada de los Artigas aquí, bueno, la afirmación en este territorio, y por supuesto que la figura de Artigas, que se va a ir empapando de todo lo que es esa vida rural, ¿no? Y ese contacto con los distintos grupos, o sea, allí en la campaña, con el gaucho era un mestizo de indio y de blanco, ¿no? Pero también los negros, o sea, todo lo que es esa población rural de lo que era la banda oriental, ¿no? Que se sabía que donde empezaba, que era en la costa del Río de la Plata, pero no se sabía dónde terminaba, porque no había límites, ¿no? Eso después también va a dar lugar a que los portugueses, en ese afán de correr la línea de Tordesillas, aquella después de la llegada de Colón, que no sabía que había llegado, más tampoco, van a ir a tratar de ir corriendo esa frontera, ¿no? Por eso es que Reyes Abadí, Brusquer y Meloño hablan de eso de pradera, frontera y puerto. La pradera, a partir de la introducción de la ganadería por parte de la hermandaria, decíamos hoy, frontera entre imperios, ¿no? Esa banda en la cual los portugueses van a fundar Colonia 50 años antes que Montevideo, porque fue en el 1680, para ir viendo, para ver de poder avanzar en esa costa. 100 años después, en el Tratado de San Ildefonso, 1777, se establece que Colonia pasa para manos españolas, porque era hacer un tratado y al poco tiempo, o sea, en la diplomacia España recuperaba porque no correspondía, pero después en los hechos, cuando se extraía España, venía Portugal y invadía y volvía a caer esa población en manos de los portugueses. Bueno, y ahí es que en ese contexto es que, bueno, Artigas nace en 1764 y es un momento muy fermental en el mundo, ¿no? Fíjense ustedes, que en 1776, o sea, cuando tenía el prócer 12 años, es la revolución de las colonias inglesas de América del Norte, Estados Unidos, que inspira muchísimo todo lo que se refiere al federalismo, ¿no? Mira en ese momento el mundo hacia allí, y en el puerto de Montevideo empiezan a llegar por el puerto los pocos libros que van ingresando con esas ideas liberales, ¿no? Pero en 1789 es la Revolución Francesa, ¿no? O sea, fíjense ustedes que en un momento de grandes cambios, ¿no? Y luego por eso cuando llega el siglo XIX, es que en los primeros 30 años del siglo XIX es muy importante la tarea de lo que es los movimientos de independencia. Cuando empieza a independizarse o a querer independizarse América Latina de Portugal, de España y de Portugal, ¿no? En esos 30 años que son fundamentales. Mientras nosotros acá en el continente nuestro estábamos independizándonos como repúblicas, ¿no? Repúblicas con sistema democrático, con presidente. En Europa todavía tenían reyes, ¿no? Todavía tienen reyes. Hoy reinan pero no gobiernan, ¿no? O sea, pero tenían reyes. Y acá es un ejemplo, en la década del 20, 30, se está luchando en Europa o sea, después del periodo napoleónico, bueno, en Francia se está luchando por imponer las ideas liberales, o sea, en Portugal, en Francia, ¿no? También, ni que hablar, en España, y eso va a ser, o sea, nosotros fuimos adelantados desde el punto de vista
inspirados en gran parte por lo que fue la revolución de las colonias inglesas de América del Norte. Y en ese contexto que Artigas va a tener, va a ir empapándose de esas ideas liberales. Hay algunos personajes muy importantes. Y uno de ellos es bastante conocido por nuestra historia, que es un naturalista español que viene a debarcar uno de los tratados, que sea 2x3 había que ser tratado y había que ir a territorio a marcar, a poner marcos. Vieron ustedes que cuando van para lo que es la parte del Chuy hay unos marcos, está uno por ejemplo en la fortaleza de Santa Teresa, marcos limítrofes de la forma marcada, hasta donde llegaba Portugal y hasta donde llega España. Y aquel naturalista que se llamaba Félix de Azara va a ser muy importante, o sea, en lo que es ir introduciendo a Artigas en ese tipo de información con respecto a lo que eran los sistemas políticos que estaban empezando a imponerse o que estaban empezando a querer imponerse en Europa, y ni que hablar que en América ya en 1810 tenemos la Revolución de Mayo en Argentina, en Buenos Aires, cuando ya Argentina no existía, a la cual Artigas va a ser bastante crítico muchos. O sea, ahí Artigas va a tener sentimientos encontrados, porque por un lado él estaba de acuerdo con estar liberándose de España, pero por otro lado él no quería el centralismo porteño. O sea, él quería que eso que él ya va a dejar traducir en las ideas de las instrucciones del año 13, quería que fuera o sea, quería que esa Liga Federal, esa estructura geopolítica que él pensaba, no fuera centralizada ni por Buenos Aires ni por Montevideo. Por eso él piensa en una capital en purificación entre Salto y Paysandú, mucho más cerca del centro geográfico, el centro geográfico de la Liga, que él piensa que el protectorado, en el cual estaba Córdoba, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, ¿se acuerdan? Y bueno, esas provincias que se van adhiriendo al protector de los pueblos libres, que hasta hoy en día tienen en su manera los colores artiguistas. Sí. ¿No? O sea que en donde Artigas todavía sigue teniendo un peso con respecto al tema ideológico con respecto a Buenos Aires, ¿no? Eran provincias que no estaban de acuerdo con el centralismo porteño. El gobierno, yo estoy haciendo un recorrido porque me interesaba más, de acuerdo a lo que hablé con Gualquiria, hablar del hombre, por supuesto, pero también hablar de cómo se construye el mito o el prócer, ¿no? Porque los próceres son construcciones, ¿no? O sea, está claro, pero no se decretan. Tiene que haber un proceso, bueno, obviamente que después va a haber. ¿Qué edad tenía Artigas en ese proceso? Que fue formando. ¿En cuál? El que se fue Voy a estudiante. ¿Me escuchan igual? Sí, porque Se fue convirtiendo de estudiante a hombre de campo. De hombre de campo. Lo que pasa es que en esa época estudiante, o sea, no había, o sea, quien viviera por acá, ¿qué oportunidades tenía de estudiar? No había universidad. La universidad más cercana que había la de Córdoba va a aparecer por allí por los primeros 20 años del siglo XIX. Después había que ir a Charcas, que es lo que hoy es Sucre, ¿no? En Bolivia, ¿no? O a España, ¿no? Había que ir. O sea, no había una formación, no había ni siquiera una formación secundaria. No hay que pensar con la cabeza. Claro, había solo primaria. Muchas veces las familias pudientes, sus hijos estudiaban con maestras particulares o maestros particulares. Y en definitiva vamos a ver que Artigas va a combatir a los ingleses en ocasión de las invasiones,
pero también luego vamos a ver cómo va a mostrar siempre su resistencia a Buenos Aires. Tal es así que en algún momento aquel libelo de Feliciano Sáenz de Cavia, aquel documento en el cual se pide, habla de la leyenda negra de Artigas, ¿no? Se pide vivo o muerto, ¿no? Su cabeza, y se pide también, se habla del enemigo de las Provincias Unidas también en ese momento. Y por supuesto después, bueno, el gobierno, el único periodo de gobierno de Artigas va a ser entre 1815 y 17, ¿no? Es el gobierno patriota, en donde Artigas ni siquiera está en Montevideo, él va a estar en Purificación, acaba de ver, primero deja a su primo Fernando Torgué, después deja a Barreiro, finalmente queda un cabildo gobernador, que además estaba integrado por personas, como realistas, que van a ser los que en 1817 reciban le abran la puerta a los portugueses. O sea que en Montevideo él tuvo siempre una gran resistencia, incluso de los sectores privilegiados, ¿no? De los sectores comerciantes más acomodados. Y bueno, después por supuesto que ese proyecto que él quiere llevar adelante, que nunca concretado, ¿no? El de esa liga federal, ¿no? Esa confederación que sea un paso previo a la confederación ofensiva-defensiva, el pacto ofensivo-defensivo, pues lo que es precisamente la liga federal, que nunca la concreta, ¿no? Y después, por supuesto, que lo que viene después, cuando ella está en el Paraguay, ¿no? Es yo diría, algún guiño hacia el artiguismo, ¿no? La bandera del 33, por ejemplo, los colores liberales, los colores artiguistas, ¿no? Eso va a significar, por supuesto, que se constituya algo que no era lo que él quería, además. Él quería generar una gran patria, ¿no? con otras provincias de lo que es hoy Argentina. Y no, obviamente en el 20 se retira al Paraguay, se retira con 56 años, o sea, muy joven, o sea, sus últimos 30 años lo vive allá. Y acá voy a empezar a mostrar, porque esta es la clásica imagen de Artigas, ¿no? Sí. Que es la única en vivo de Versailles, que va a verlo, ya anciano, y lo retrata, ¿no? Lo retrata además, que acá está completa, junto a a Solano López, que está acá acá están los dos, que era el gobernante paraguayo, ¿no? Y esta es la única versión en vivo de Artigas, no hay la única versión con él delante. Por eso es que los relatos que sabemos de la escuela, nariz aguileña, ¿no? Todo eso que se nos da tanto cuando hablamos en el sistema educativo, ¿no? Y bueno, y esta imagen de Artigas es la imagen que se va a extraer en Paraguay. Y se va al Paraguay y en algún momento incluso tratan de convencerlo de que vuelva, ¿no? Y incluso se entera de la Guerra Grande, alguien le comenta, y no puede creer, dice, que nuestros hermanos con la raíz partida, algo así como, ¿cómo es posible? Bueno, finalmente también lo va a buscar, lo van a buscar para luchar contra Rosas, ¿no? Y él dice, no, yo nunca podría pelear contra algún federal, que Rosas no era. Bueno, sus 30 últimos años de allá, que incluso han sido investigados, Ana Ribeiro, por ejemplo, tiene bastante escrito sobre eso, sobre la presencia de Artigas allí en el Paraguay. Y cuando Artigas muere, en el 50, ¿no? Hay algunas crónicas en un diario paraguayo que se llama El Paraguayo Independiente, en el cual hablan de quién había sido, ¿no?
y que había fallecido, ¿no? Y que por supuesto que en aquel momento, que no había comunicaciones como hoy, va a demorar en llegar esa versión, meses en llegar al Uruguay, estamos hablando de 1850, 23 de septiembre, y en este cuadro que está en el Museo Histórico, que es de Domingo Puig, que está medio chiquito acá, pero te recomiendo vayan a ver al museo, que está muy grande, está bajando en 1855, están bajando la urna. Acá. La urna también está, una urna de latón. Bajan esa urna, ¿no? Y que la urna está acá también, está por acá la urna. También, a ver si la encuentro. Esto es un catálogo de una muy buena exposición que hizo el Museo Histórico hace unos años. Se llama Artigas, un simple ciudadano. Acá está la urna, ¿no? Y lejos de hacer puede decirse, una apoteosis por la llegada de los restos de Artigas, ¿no? Los mismos estuvieron 13 meses en el puerto de Montevideo en un depósito, hasta que asumió como presidente Gabriel Antonio Pereira, que era sobrino nieto, y dice, no, hay que sacarlos de allí, y los introduce en el panteón familiar de Pereira. Pereira, que todos las conocemos por las calles, la calle Pereira, porque eran las posesiones de los Pereira, llegaban prácticamente desde el Parque Valle, cuyo primer nombre fue Parque Pereira, hasta Positos prácticamente, y después sus descendientes como Dolores Pereira, de Norcel y Ríos, ¿no? Hasta hoy hay el sanatorio de niños de Uruguay, lleva ese nombre. Y por supuesto que ya había habido algún homenaje a Artigas, algún homenaje en vida que él no se debe haber ni enterado. Había habido, por ejemplo, en 1843, el nomenclátor de Montevideo, que es el que le dio nombre a la mayoría de las calles, que, por ejemplo, la Ciudad Vieja, Rincón, Misiones, Sarandí, que hoy se mantienen esos nombres, hay una que se llama Piedras, ¿no? Y Piedras es en homenaje a la batalla de las Piedras, ¿no? También hay una que se llama Washington, por la influencia de Washington con sus ideas, en el primer presidente de Estados Unidos. Y en el año 49, plena Guerra Grande, se da también un homenaje del otro lado del gobierno del Cerrito, y que era ponerle a lo que es hoy 8 de octubre, avenida o camino en aquel momento, Artigas, José Artigas. O sea que fue por muy poco tiempo, porque después de la Guerra Grande, en 1851, se le cambió por 8 de octubre, que era la fecha del pacto que terminó con el conflicto. Pero todavía ni miras de que Artigas fuera, ¿no? El prócer. Porque además, todavía no teníamos muy claro quién debería ser, ¿no? ¿Quién sería el prócer? No había todavía una concepción muy clara. Bueno, hay algunos aportes importantes, como por ejemplo, en 1860, Isidoro de María, que es quizás nuestro primer historiador, va a escribir la vida de Artigas, o sea, la primera biografía de Artigas, ¿no? Y luego, 2 años después, en el 62, el primer proyecto de Artigas, del monumento en Plaza Independencia, que va a prolongarse, va a estar, después 20 años después lo vuelve a tomar Santos, Máximo Santos se plantea nuevamente la idea del monumento, ¿no? Artigas. Pero no sabíamos a quién poner la Plaza Independencia. Es así que entre 1896 y 1906 tuvimos a Joaquín Suárez, ¿no? Que estaba no en el centro, o sea, era como que vamos a ponerlo, pero no en el centro, porque vamos a ponerlo, estaba contra donde hoy es el edificio al lado de Torre Ejecutiva, el Esteves, el Palacio Esteves, ahí estaba, y como de espalda además también estaba aquel patriota, por supuesto, ni puede negar de Joaquín Suárez, que fue presidente también de la Defensa, pero no había, no
la tenían muy clara. O sea, sí hay una gran reivindicación del artiguismo con Santos. Santos es quien va a determinar el 23 de septiembre como fecha patria, 1850, cuando muere Artigas, y quien va a mandar hacer, ¿no?, quizás la imagen más, clásica del prócer, que es esta, que es la de Artigas en la Ciudadela, ¿no?, que a su vez, o sea, es también una imagen que tiene un gran simbolismo, la de Artigas en la Ciudadela. ¿El simbolismo cuál es? Es que Artigas está en medio de la ciudad vieja y de la ciudad nueva, porque allí estaba la Ciudadela, estaba un puente levadizo, donde hoy es frente a donde está la puerta hoy, la Ciudadela, que era una pequeña fortaleza que ocupaba medio de Independencia, comunicaba con la ciudad. No vayan a decir que la puerta de la Ciudadela era la puerta de entrada a la ciudad, que lo he escuchado hasta guía de turismo, y maestras, y maestros, y profesores, porque lo que comunicaba era la ciudad, que era la ciudad amurallada, y esa fortaleza. Se entraba a Montevideo por dos portones, el de San Pedro, 25 de mayo Bartolomé Mitra, aproximadamente actual, y el de San Juan en la Rambla, en la Plaza España. Y Artigas está en medio de ese, o sea, es muy simbólico, pero a su vez por ahí unas cadenas rotas también, ¿no? O sea, que ya en 1884 había como ya empezaba a darse el militarismo fue muy importante en la reivindicación de Artigas, tal es así, que fueron quienes impulsaron, o sea, más ese culto al prócer, ¿no?, con un Artigas más bien militar, porque Artigas ha tenido todos los colores que quieran, verde, rojo, negro, leyenda negra, bueno, todo lo que se pueda pensar lo ha tenido, porque todos lo han usado o lo han amoldado a sus ideas, ¿no?, a nivel del sistema político. No creo que en todos los partidos ha habido un movimiento artiguista. Entonces y bueno, y Artigas en este cuadro de Blanes, que es un poco esta imagen, es la imagen que Blanes va a también, hay unas carbonillas acá que están de Blanes, de Artigas, esas dos imágenes, ¿no? Y luego también, por supuesto, que son bastante conocidas, hay una anécdota que yo cuento en uno de mis libros, no en este, no, en la cual hay una feria en Nueva York, en Washington, y era el gobierno de Williman, 1908, el que estuvo entre los dos mandatos de Berreo Ordóñez, y en esa feria de las naciones piden a los gobiernos que manden un retrato del prócer. Y cuando llega la consulta acá, incluso consultan al presidente a quién mandamos, 1908. Bueno, mandamos a Artigas. Entonces ahí todavía había dudas, ¿no?, con respecto a eso, por más de que ya se estaba pensando en el monumento, ¿no? Las bases de ese monumento es la epopeya de Artigas, que es de Zorrilla San Martín, de Juan, que es de 1910, y al mismo tiempo su hijo, o al mismo tiempo, pero un poco más adelante, va a pintar esto. Es una de las imágenes de Artigas, hay 8 que rejuvenece desde lo que habíamos visto de Mersay, va siendo una especie de rejuvenecimiento. Estuve viendo la otra vez que hay una de inteligencia artificial, sí, también ahora, sí, ¿no? O sea, pero otra que inteligencia artificial, sobre San Martín, lo hizo espectacular, ¿no? Porque hay varios que va como yendo hacia atrás hasta la época de la Revolución, ¿no? Estas están, lamentablemente, no se pueden ver mucho en el taller de Zorrilla, al lado del museo, pero el taller, yo fui encargado de dirección del Museo Zorrilla hace mucho tiempo, y todavía se sigue negociando porque el acervo que hay adentro, entre ellos estos cuadros,
Familia y el edificio del Ministerio de Educación y Cultura. Algún día va a tener que pasar porque eso, si no, en algún momento se puede llegar a perder, ¿no? Sería un crimen, evidentemente. Y después hay otras imágenes, ¿no? Bueno, este es el de Carlos María Herrera, que este es un gran cuadro que está en el Museo Histórico, muy grande, del video. En este lugar que él consideraba que tenía que ser el centro de la liga, ¿no? Porque teniendo en cuenta esa meseta, esa elevación, ¿no? En donde desde allí, ¿no? Tenía una visión, como quien dice, monitoreaba, como se dice hoy, todo ese territorio, ¿no? Y por supuesto que ya entrado el siglo, o sea, el llamado concurso muy interesante, se presentan 14 países, el llamado concurso, estamos hablando del Monumento Artigas, de la Plaza Independencia, que no es el primero. ¿Alguien sabe cuál es el primer monumento Artigas del Uruguay? Del Uruguay. No es el de la Plaza Independencia, ¿no? Si hay algún Maragato acá, algún Maragato, o sea, nacido en San José, bueno, es el de San José. Es de 1898, lo hizo Juan Luis Blanes, el hijo de Juan Manuel. Lo hace antes incluso, o sea, es el primer monumento Artigas. Vieron que los Maragatos siempre, ¿se acuerdan que Omar Gutiérrez siempre decía aquello de la República de San José? Sí. Ustedes saben que tienen una plaza que homenajea la fecha de la Convención Preliminar de Paz, octubre del 28, 4 de octubre del 28, porque ellos tenía un historiador llamado Vicente Caputi, que sostenía de que la independencia era en ese momento. O sea que ahora se vienen unos años preciosos, porque se van a empezar a discutirse de vuelta esas cosas. El año que viene se va a empezar a discutir a ver si el 25, que obviamente no es la independencia, sino la declaratoria, y el 28, que para mí tampoco es, porque a todos nos gusta que la independencia sea nuestra lucha, no la que nos den los brasileños y los argentinos, ¿no? Y después yo sostengo la teoría del 30, para mí no somos, república hasta el 30, pero ese es otro tema. Esta es otra imagen de Blanes, de Juan Luis Blanes, el hijo de Blanes, que es el de la Batalla de las Piedras, famoso, quizás la victoria más destacada, Artigas, allí donde está el obelisco de las Piedras, en donde Artigas recibe de Posadas, el capitán Posadas español, el cinturón en señal de derrota, y el cura Valentín Gómez también está por allí cerca. No está terminada hasta ahora, está en el Museo Histórico también, se ven, por ejemplo, manos que no están terminadas. Blanes, Juan Luis, muere en un accidente en Buenos Aires, y su padre tiene la idea de terminarlo, aunque él también, Juan Luis murió en el 1898, y Blanes muere en Florencia en 1901. O sea, no está terminado este cuadro. Y después hay otras imágenes, por supuesto. Pero en definitiva, vamos a ver que la imagen esta es de Diógenes Secket, de la introducción en el año 13, allí donde está hoy, donde está el Hospital Británico, donde está ese palomar que no es de la época del Congreso Abril, sino que es posterior. Había una biblioteca también allí, en el Palomar de Cavia, la quinta de Feliciano Sáenz de Cavia, y esta es, o sea, allí, llegaría hasta donde, hoy la mitad, hasta donde está el cantero, de Unitario Cantero Central, hasta ahí llegaba este rancho en donde se llevó adelante el Congreso de Abril. Como ven ustedes, hay muchas pautas de un camino de Artigas en Montevideo, por más que a él no le gustaba mucho Montevideo, y si viviera en este Montevideo le gustaría menos todavía todo el tránsito que hay, está bravísimo, pero sin duda yo les recomiendo que al que le guste este tema, que lo encuentran en YouTube, unos programas, ¿se acuerdan de Inéditos? Aquellos programas de Canal 10 que era Luciano Álvarez, y que por el principio de los 90 hay un muy joven Gerardo Caetano,
con el pelo negro todavía, en donde hace toda la fundamentación de por qué Artigas, ¿no? O sea, lo que es el país ballista, que puede decirse, que tenía, o sea, consolidaba esa identidad, tenía que tener un ícono. O dijera Reyes Sabadí, tenía que tener un tótem. ¿Les había un tótem? ¿No? Y Reyes Sabadí habla a su vez también de ese país jibarizado, o sea, porque reducido a Uruguay, que no era lo que él quería, ¿no? Pero sí, digo, acá hay estas fotos están también en el CDF, bueno, hay película de la inauguración del Monumento Artigas. Hay un momento muy interesante que se da, ¿no? Que es la bandera está de un lado del caballo la bandera de Uruguay y la otra la bandera de Artigas. Y se muestra en la película esa que cae la bandera de Uruguay y demora en caer la bandera de Artigas, y demora en caer la de Uruguay. Está como trancada y muchos lo toman como un simbolismo de que Artigas había dejado de ser lo que era para convertirse precisamente en el prócer de esa nación moderna, ¿no? De ese país modelo que pensaba José Valle Ordóñez para el futuro, ¿no? De ahí también, después, el Palacio Legislativo, que el año que viene cumple 100 años, sí, como templo eterno, la eternidad del mármol, o sea que en aquel contexto, por eso digo, si el interés se lo puede ver allí en YouTube, están todas estas películas. Acá está, incluso, bueno, lo que fue traer el monumento, hubo propuestas de 14 países, se eligió la de Ángel Zanelli, un italiano que nunca pisó el Uruguay, ¿no? Que obviamente participó, bueno, hizo la obra, fundió en Florencia la obra y después la trajeron en partes, unas cuantas toneladas pesaba, y es muy interesante todo ese proceso por el cual, ¿no? se llega a elegir esa obra, ¿no? Y no elegir otra, porque llegaron dos a la final, ¿no? Una es la de Ángel Zanelli y la otra es esta que les voy a mostrar ahora, que era de Juan Manuel Ferrari, que es esta. Artigas, ¿no? Sí, como con la cabeza gacha, ¿no? O sea, y los próceres, ¿cómo tienen que ser? Porque Artigas es Augusto, no es Artigas. O sea, es muy interesante ver que esta obra, quizás reflejara más fielmente lo que era Artigas, porque se acuerdan aquella crónica de Larrañaga, cuando lo va a ver y dice, en nada se parece a un general. O la crónica de los Robertson, los hermanos ingleses, que lo van a ver también, y que lo encuentran sentado arriba de una cabeza de vaca, o sea, y de una sencillez, ¿no? Pero el prócer no puede ser así, ¿no? El prócer tiene que ser... Es caballo, tienes un caballo árabe, no puede ser un caballo criollo. Ahí está. La otra vez estuve hablando sobre los 33 y pasa algo parecido con los 33. Ustedes saben que los 33 hay un cuadro anterior al de Blanes, que es de una pintora de Colonia, Sacramento, que se llama Josefa Palacios, que es poco conocido, y es anterior por los 50, 1850, y el de Blanes es de 1878. Uno lo ve ese cuadro, que es El Desembarco, ¿no? Es un cuadro, primero que además, de una oscuridad, ¿no? Muy oscuro, ¿no? Y que uno lo ve y ve el otro en el cual están como que no hubieran cruzado, ¿no? Parece que el vestuario se lo cambiaron al llegar a la playa de la Glaciada, y
que además, ya he dicho sea de paso, hay una película, hay película de los 33, una que se llama, no me acuerdo, los 33 orientales, que es de un cineasta merino de la década del 50, que está entera en YouTube, también lo puedo buscar, porque además es opilante porque recrean hasta el cuadro. En un momento están todos como paralizados y uno ve el cuadro y ya se estudiaron el cuadro y entonces y el director hace La Valleja, además de quién voy a ser. Creo que 33 orientales, es una película que obviamente que son películas muy experimentales, y en el 52. Y en el 50 se hizo una de Artigas, que se llama Artigas, que es de Enrico Grassi, un italiano que vivía aquí, que hace una que está muy interesante porque muestra también los documentales del 50. En el 50, los 100 años de la muerte, hubo una serie de actos, ¿no? ¿Se acuerdan que hubo en el 2000 también, cuando los 150 años, ¿no? Y esas películas están muy interesantes porque son, obviamente, no piensen en Hollywood, o sea, hay que pensar en muy modestas, pero que muestran un poco esa intención que se tenía de mostrar, luego, a esos personajes como héroes, ¿no? Como se los quería consolidar, porque toda nación que se precie de tal debe tener héroes, ¿no? Por eso hay una colega, Daniela Tomeo, que es profesora de Historia del Arte, que trabajó allá en el colegio, en el Miranda, capaz te acordás de Historia del Arte. Daniela habla de una cosa muy interesante, dice, la diferencia entre verosímil y verdadero, ¿no? ¿Qué es verosímil? Agarran el RAI y buscan. El verosímil es apariencia de verdad, y verdadero es verdadero. Y la obra de arte, o sea, que exalta a Artigas, tiene una apariencia de verdad. O sea, no, obviamente, no lo ponen con un fusil al lado, una ametralladora con una metralleta, ¿no? O sea, siempre esa apariencia de verdad no puede ser absurda, ¿no? Y anacrónica, tiene que ser, pero es claro de que ese tipo de manifestación o de expresión de lo que es la imagen del prócer tiene que ser exultante, tiene que ser algo realmente que muestre su potencia como tal, ¿no? Por eso es que esta pierde, ¿no? Y gana la otra, ¿no? Que claramente se inaugura el 28 de febrero del 23, último día del mandato de Baltasar Brum y el anterior a que asumiera José Cerrato, y es un poco la consolidación de lo que es el liderazgo o ya consolidado Artigas como prócer. Por supuesto que con las distintas visiones que después se van a tener, la visión hasta de los historiadores marxistas, capaz que se acuerdan, Lucía Sala de Tourón, Nelson de la Torre, Julio Rodríguez, el Artigas de la reforma agraria, que fue el reparto de tierras, por ejemplo, o el Artigas militar, la dictadura, la última dictadura nuestra, exaltó el Artigas militar, hizo el mausoleo, espantó. Yo digo, no sé si alguno, capaz que alguno se enoja. Espantoso desde el punto de vista estético, ¿no? O sea, además incluso se acuerdan que eran todas frases, eran todas fechas, que después vino Arana, me acuerdo que una vez fue y dijo, parece que entramos en una clase de matemática, acá más que pero después se pusieron las frases, ¿se acuerdan que en la época del presidente Mujica se pusieron las frases para poner algo en el diario? Es algo bastante lúgubre, que a mí no me gusta, pero fue también una parte de lo que la dictadura trató de exaltar ese Artigas militar, ¿no? Y por eso digo que todos han tenido su visión, ¿no? de Artigas, ¿no? Porque, voy terminando, en la construcción del mito, había que buscar a alguien que fuera anterior a los partidos. No puede haber nadie sospechado de ser blanco colorado. No podía ser Rivera, no podía ser La Valleja, no podía ser Uribe. ¿Quién podía ser? Artigas, porque Artigas, cuando él se va en el 20 y los partidos como bandos surgen en el 36, que era la batalla de Carpintería. O sea,
sea, que en ese sentido no quedan dudas. Y otra cosa muy importante, anterior y superior, porque Lavalleja, Oribe, Rivera fueron subalternos de Artigas, ¿no? Ellos lucharon junto a Artigas, pero como subalternos, ¿no? Entonces, Artigas es, y eso lo decía también Reyes, decía anterior y superior a los otros caudillos de la independencia, como fueron los que la dirigieron. O sea, que en definitiva vamos a ver que, bueno, y después, por supuesto, podemos seguir hablando, pero el siglo, ya en el siglo XXI seguimos, por ejemplo, diciendo, cuestionándonos o razonando por qué seguimos jurando la bandera el 19 de junio, jura la bandera y promesa la bandera, ¿no? Digo, no tiene, o sea, es un acto administrativo, porque incluso hay que tenerlo, porque para algunos trámites lo piden, el certificado, ¿no? Pero ustedes saben de que el juramento es de una ley del 40, 1940, plena guerra, en la cual estaba también la instrucción militar obligatoria, o sea, en aquel mundo de guerra mundial, ¿no? ¿Por qué? Porque si nos invadían los nazis, capaz que teníamos que reclutar gente, ¿no? Una ley que está en desuso, o sea, se sigue pidiendo, ¿no? Y se sigue, tanto la promesa, pero la jura se sigue pidiendo, pero que en definitiva, yo creo que hoy tenemos que pensar en este tipo de próceres, ¿no? Más que nada humanizado, ¿no? O sea, más que, digo, aquel ser, ¿no? Aquel Superman, ¿no? Que era, todo lo podía, que además tenía muchas carencias, Artigas, desde el punto de vista ideológico, no ideológico, pero sí más bien, lo que se dice hoy, no tenía mucha cintura política, se pelea al mismo tiempo con Buenos Aires y con los portugueses. Bueno, no iba a ganar nunca. Digo. Entonces, digo, ese tipo claro, lo que pasa es que uno lo idealiza, ¿no? El Padre Nuestro, el Padre de Artigas, ¿no? Como para la patria un genio, como es, para la historia un genio, para la patria un Dios. Un Dios, 1910. Ovidio Fernández Ríos fue el que lo hizo. Estaba en otra época, era parte de. A mí me gusta más San José, porque es más moderna, ¿no? más claro, se crió en los diario. Yo creo que esa va por ahí la cosa, ¿no? Y sobre todo en un país laico como nosotros, que es la patria de Dios. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Acá vi que me estaban filmando, pero yo con ustedes voy a sacar la selfie, que me saco claramente de los grupos cuando ¿no? Vázquez Franco dice que era semi-analfabeto. El profesor Vázquez Franco, que lo conozco mucho, querido profesor de IPA, yo no lo tuve, pero lo conozco mucho, que está por cumplir 100 años. Sí, sí, debe andar ahí. Vázquez hace un químico, Artigas, ¿no? Eso de la... hay incluso hoy en día hay otras concepciones como la de la gente de humanidades, ¿no? Ana Frega, por ejemplo, que hablan del conductor conducido, ¿no? O sea, hay toda una exaltación de Artigas con lo que es su amor a la democracia, ¿no? Que Vázquez Franco lo que decía es que Artigas armaba y desarmaba congresos y que era como que muchas veces decidía por sí solo. Ahora yo creo que todos los gobernantes lo hacen. En aquel momento en que había que convocar una asamblea porque la situación militar lo imponía, que no había comunicaciones salvo que mandar un chasque que avisara, que iban a esperar que llegara una respuesta, sí, vamos a ir no sé, a una asamblea, ¿no? Está bien que no era WhatsApp, que che, ¿qué hacemos con esto? No van a invadir, no. Digo, tenía que decidir, y lo decidía, muchas veces decidía, y muchas veces se equivocaba. Por eso digo que no era, algunos dicen que no tenía cintura política, lo que hoy día se ve muy modernamente, o sea, como que le faltaba eso, y no lo dudo, porque no había políticos en aquel momento, claro, no sé si por suerte, digo, porque políticos hay de todo también, como en todo, pero no había políticos, porque no había política. Claro. O sea, Fue un
visionario de la Claro, época. no había... Claro, fue visionario, sobre todo fue más que nada en sus ideas, ¿no? En sus ideas y en su... Y hay todo, obviamente, la construcción, está en que la construcción tiene que ser una construcción de un... ahí está, ustedes lo ven ahí, yo lo mostré, pero lo teníamos ahí. Alguien que estaba... A mí me encanta especialmente lo de los uniformes militares, porque una vez fui a una charla hace tiempo en el Departamento de Estudios Históricos del Ejército y un experto en uniformes, por ahí también, experto en uniformes, decía que los uniformes españoles se los mandaban uno cada 5 años. Al año ya tenían que estarse improvisando con otra ropa, con otra, porque ya el uniforme que le había mandado oficial ya no ya se estaba, por ejemplo, cuando ya no daba para más, tenía que improvisar el uniforme. O sea, es claro, digo, que evidentemente la figura está idealizada, la figura de Artigas, ¿no? Porque así deben ser las figuras de los próceres, tienen que estar idealizadas. Claro, yo no esa... ¿Sí? ¿Alguien más quiere decir algo? A mí siempre me... Sí. Perdón. La atención por el uso de las frases de Artigas. Sí. Las frases famosas, Sí, claro. clemencia para los mujeres. Sí. Digo, todo eso está comprobado que eso es mi Y algunos dicen que fueron... Lo que pasa es que en aquel momento, Artigas obviamente que era alfabeto, porque no era... Los alfabetos eran muy pocos, ¿no? Pero los dos secretarios de Artigas fueron curas, porque realmente los secretarios eran curas, porque eran de los pocos que sabían leer y escribir. O sea, Monterroso y Barreiro. Sí, O sea, Barreiro, claro. no es de extrañar de que haya habido en algunas de esas frases alguna influencia, o sea, en la redacción, No las habrán mejorado. Traducían la Yo creo que sí, no es que se puso un día y dijo, sean los orientales tal vez como valientes. O sea, esa es de las más conocidas porque es el oficio que le manda Artigas a Montevideo para que la fundación de la biblioteca de tal manera que sea la biblioteca tal cosa como valiente. Eso, o sea, yo lo que creo es, para mí, creo que Artigas lo que tiene por sobre otros no solo aquí en nuestra provincia, ¿no? Porque en aquel momento era provincia, ¿no? Y es ver más allá, o sea, en el sentido de que el proyecto artiguista es único, en América Latina es único, no hubo otro. Era un iluminado. Era un iluminado en el sentido de que piensa más allá y quizás no era el momento, quizás, o sea, o no estaba preparado, ¿no? La provincia para lo que él, o la región, porque él piensa en región. Sí. Cuando pensamos en el Mercosur, que planteamos, hasta hoy estamos discutiendo, ¿no? La libertad aduanera, ¿no? O sea, lo que es y Artigas ya lo pensó hace 200 años, o sea, lo que es la libertad aduanera, y ahora acá estamos peleándonos porque unos quieren tener libertad de negociar por fuera, ¿no? Pero Artigas lo pensaba en aquel momento, decía, o sea, él lo formula, y firma un tratado con los ingleses en 1817, que está también en el momento de la firma, que era como firmar un tratado con los chinos hoy. Y claro, o sea, tenía esa visión, que 10 años antes habían intentado la invasión, habían estado acá 7 meses y se habían ido, pero que era la potencia de la época, o sea, el imperio de esa época. O sea, esa es la visión de Artigas, ¿no? Una visión política y económica, ¿no? Sí. Nos decía cuando fui días atrás, un profesor de historia que idas a convencerlo a Artigas de volver y llevaron la Constitución del Uruguay. Y él pacientemente la leyó. En aquel tiempo había no había internet. Entonces la leyó. Si lo hacía amigo, esta es su Constitución, no la mía. Claro. Porque él no quería, el Uruguay quería la provincia de Salinas. Claro, esa fue la causa por la cual él se retira.
Porque ese es otro misterio. Un hombre joven, 56 años, que se retira, ¿no?, a estar 30 años, ¿no?, inactivo prácticamente, o sea, sus últimos 30 años los pasa, digo, o sea, en Paraguay, bueno, y está preso, después, bueno, cuando cambia el presidente de Paraguay va a estar mejor, pero no era, o sea, fue una actitud voluntaria la de irse, porque podía haberse quedado peleando. Y con la imagen de Artigas hay distintas teorías, pero por eso yo creo que un poco el legado es ese además de las frases son un poco la expresión del pensamiento, pero yo creo que lo más importante es eso yo diría, de saber quién es también. Me gustó mucho, no estuve en la casa de Artigas. ¿Estuvieron algunos de ustedes estuvo en el solar de San Isidro Curubati, en esta de acá de San Colón? Vayan, es chiquita, pero tiene una parte muy linda en donde hay código QR con distintos aspectos históricos. Hay una proyección de una pared con la historia de Artigas. Está también, porque, vamos a entenderlo, ahí había un rancho que obviamente de eso no queda nada. Entonces hicieron un trabajo arqueológico. Eso, cuando se cumplieron los 200 años del nacimiento de Artigas, que fue en el 1964, eso se declaró de utilidad pública. Pero como todo el Uruguay a veces está medio, ¿no?, de remar, recién se expropió en el 2019. O sea, 55 años demoraron en expropiarlo, ¿no? Y ahora lo compró en la Intendencia y ahora creó esto que yo creo de estos lugares, y creo en mi experiencia de trabajar muchos años en museos, ahora estoy trabajando, estoy en el MEC pero no en museos, creo que este tipo de lugares tienen que ser un bien de uso, no pueden ser solo un museo para que la gente vaya, claro que vaya, que sea el centro de interpretación, que sepan quién es el turista y el uruguayo. ¿Me repetís la dirección? Cerrito y Colón. Se acaba de inaugurar. Ahí tiene un bar, hay un bar que se llamaba El Triunfo, se va. Y ahí está muy bueno, ahí en una vitrina están elementos que encontraron de distintas épocas, porque eso también está bueno. O sea, pensar que solo hay restos de la época artiguista, no, ahí hay platos, hay vajillas del siglo XIX, hay del siglo XX, o sea, eso fue lo que se encontró del trabajo arqueológico y están los cimientos. Sí, eso está. O sea, yo no sé bien el horario, pero sé que dio que está, ahora abrió el otro día. 19. Abrió. Así que no sé si tienen alguna otra pregunta que hacer. Y bueno, si no, sí. Yo Diga. fui al Liceo Blause de Pando y tuve la suerte, en plena dictadura, de tener a Delia Gandós, la profesora de historia, Delia Gandós, Sí. que fue su directora del Liceo de Pando. Sí. Bueno, con ella nosotros, en medio de esa estructura de Artigas bronce, ella lo derribó. Entonces nos decía Artigas, pero chiquilines, ¿ustedes se creen que Artigas no iba al baño? ¿Ustedes se creen que Artigas no comía? ¿Que no hacía el amor? ¿Que no se enamoraba? No, dice Artigas, ese Artigas que nos pretenden meter a nosotros por delante. No es así. Y yo digo, ahora, 40 años después yo miro y digo, qué suerte haber tenido una profesora. ¿Te acordás de la película de Morris? Que fue muy polémico porque uno cree, o se hace la idea de que Artigas tiene que hacerlo, ¿no? Y es Morris, la verdad que uno no lo ve como Artigas, pero está bastante bien. E incluso en un momento aparece haciendo el amor y todo lo sea como humanizado, verdaderamente. Esa película, o sea, yo creo que es una buena película.
hay varios aspectos, el tema de Alsina también, de Alsina que es yo de Alsina tengo, digo, yo creo que a veces pasa con estos personajes de que hay a veces una sobrevaloración, se dice por lo menos que era el niño de Barriada. Alsina tenía una cercanía con Artigas, no solo de llevarle mate, llevarle mate nada, pero digo, creo que sí, que es importante su figura, ¿no? Yo creo que los colectivos de afrodescendientes lo exaltan, bueno, está bien que lo haga, pero... Se dice que fue poeta. Sí, claro, también, e incluso está todo el tema que es, lo que se acuerdan ustedes, horrible, que se burlaba el cuarteto, ¿no? De que se había casado con su prima la retardada, así como era una cosa horrible. ¿Saben? Pero además muestra la época también. O sea, Rafaela Rosalía Villagrán, la única mujer oficial que después tuvo... Como 14 mujeres, una amiga en Moñaré, en el Concaura, como 14. Sí, y con muchos hijos. Sí. Artigas, claro, lo que pasa es que era habitual eso, o sea, no la concepción de familia en esa época. Digo, Rivera le traía a los hijos a la casa acá en Rincón y Misiones del Museo Histórico a Bernardina, le decía, mirá, te traigo a este. No sé, digo, lo que andaba teniendo por ahí, pero era la concepción de familia, era muy, obviamente no era de hoy, claro, pero lo que tú decís de Artigas, lo de la prima, es porque la prima tenía, obviamente, un problema psiquiátrico. Sí. Y la madre, o sea, de la tía, le pide, o sea, que era habitual en la época, que se casara con ella como para protegerla, porque yo no voy a estar en algún momento y tú, que la conocés, que sos el primo, sería bueno que la protegieras, y por eso fue que se da esa relación, ¿no? Que llegan a vivir juntos acá en 18 y Roslo, crea que era una guardia donde trabajaba, donde Artigas reportaba en 1805, llegan a estar, creo que hasta un hijo tienen también, pero es claro que fue la única, claro, y hasta nombre de escuela con Rafaela Rosalía, que lo único que tiene como mérito es haber sido la única esposa oficial, vamos a decirle, de Artigas. Pero ¿cuál es el tema? ¿Que sea prima hermana? No, Porque es lo más común hasta el día de hoy. Pero digo, no era común eso de que la tía le pidió que Claro, para una protegerla, que protección se familiar. casara, ¿no? Después, por supuesto, Artigas en purificación, ahí está el libro de Cándula y hay más de un libro. Ribeiro también. Juliana Ribeiro también. Marcia Collás. También en donde muestra, claro, obviamente, que él era por eso digo, las relaciones humanas eran muy difíciles. Cruzaba el río Uruguay-Ganado de noche para encontrarse con eso su decía. cuenca. Bueno, Y la otra, es una de las más famosas. sí, Matilde Borda también, o sea, La paraguaya. sí. Allá apareció otro. No, sin duda. Bueno, ahí está un poco lo que decía el señor de la humanización del hombre, que era, o sea, un hombre como cualquiera. Lo que pasa es que es claro que va a ser exaltado. También Ana Ribeiro llega a decir en algún momento, la escuché, que Artigas en la época de la Revolución ya era pelado. ¿No? ¿Y cómo hacer un prócer pelado? No hay prócer pelado. Pero hay que pensar, digo, en una estética, claro. Sí. No puede ser prócer. Estaba aquella institución de Nariza Guinea. Pero claro, lo que pasa es que lo que se sabe es todo por relato. No hay además, una imagen, obviamente. Sí, por favor. Yo creo que el tema de. Yo cuando me refiero a lo que me enseñaron en la escuela y en el liceo, de que Artigas dijo, yo digo, se le atribuye. Se le atribuye porque no sabemos si él dijo. Claro, hay algunos que son documentos escritos, son cartas. ¿Sabés cuál puede ser realmente las que escribió usted y la Rañaga? Sí. La Rañaga no. Claro, sí, pero más que nada los que escribía para él, porque la Rañaga después se va a separar, se va a ir con los portugueses y va a firmar en el Congreso Platino.
más que nada los dos curas, que fueron Monterroso y Barreiro. Por eso digo que, o sea, obviamente que debe haber un toque de ellos en lo que es por ejemplo, lo que sean los orientales están ilustrados como orientes, era una frase del oficio que él manda a Montevideo para que se cree esa biblioteca en el fuerte gobierno. Hay un libro, al que le interese la parte documental, un libro de Óscar Mosquera, que es sobre la parte documental, o sea, las cartas, distintos elementos, ¿no?, que tienen que ver con los documentos, que de donde se saca gran parte del ideario sobre ellos. Y del archivo Artigas, ustedes sabían que hay un corpus teórico de, creo que son como 50 tomos de Artigas, de lo que es la documentación de Artigas, se llama el archivo Artigas. Ahora ya creo que ya han publicado todo, ya. Eso se puede consultar, creo que incluso está digitalizado. Bueno, les agradezco a ustedes. Gracias a ti. Por favor. Y mis vías de comunicación. Alejandro Jiménez Rodríguez, bien fácil, es Facebook. alejandrojiménez.r es Instagram. Y AGMR23 es X.